Estimados amigos, con nuestro último tema concluimos el estudio del capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Y con ello también terminamos la consideración de la sección histórica de este importantísimo documento profético. Guiados por la magistral pluma de Daniel, conocimos alternativas emotivas e impactantes que se vivieron durante la corta historia de apenas 66 años del primer imperio universal, Babilonia. Y después de todo lo que hemos considerado juntos, espero que Daniel haya dejado de ser para ustedes, si es que lo era, un personaje más o menos legendario o mitológico, o peor aún, algún impostor del siglo II antes de Cristo, como lo pretende la mayor parte de los comentadores. Sí, amigos, Daniel fue una persona real, que vivió en los siglos VII y VI antes de Cristo. Y si en su libro se evidencia un conocimiento tan cabal de las condiciones imperantes en la corte babilónica, ello tiene explicación en el hecho que, como lo afirma el mismo libro, Daniel desempeñó una descollante gestión administrativa en la capital del imperio. Si comparamos las informaciones que los historiadores griegos clásicos, me refiero a Heródoto, Tucídides y Jenofontes, nos proporcionan acerca de Nabucodonosor y sus sucesores, y la que dejó registrada Daniel, observamos que mientras que aquellos se equivocaron en muchas instancias, no fue ese el caso con Daniel. Los descubrimientos arqueológicos han dado y siguen dando la razón a Daniel al punto de que no se ha descubierto inexactitud alguna en los 12 capítulos de su libro. En síntesis, se trata de un documento totalmente confiable y lo es porque fue escrito por un personaje real que vivió en el tiempo y el ambiente que refleja el libro. A la manera de un breve resumen de los 6 capítulos ya considerados, recordemos que Daniel fue arrancado de su hogar y de los suyos en plena adolescencia. Para ser más exactos, en el año 605 a.C., en ocasión de la primera caída de Jerusalén bajo los babilonios. Llevado como rehén a Babilonia juntamente con muchos otros jóvenes, tuvo la oportunidad de educarse en la renombrada Universidad Imperial. Su inquebrantable decisión de permanecer leal a Dios en la tierra de su cautiverio, compartida también por 3 de sus compañeros, se tradujo en la exitosa culminación de una carrera brillantísima y el rápido ascenso a puestos de responsabilidad y privilegio en la estructura administrativa del imperio. En esas precisas circunstancias, cuando surgía al tablado histórico del planeta el primer imperio universal, Dios decidió acercarse a su primer gobernante con el propósito de darle a conocer sus planes para la humanidad e invitarlo a colaborar con él en el cumplimiento de los mismos. Y aquí una aclaración. El libro de Daniel no consigna estos episodios históricos con el propósito de fabricar un aura de heroísmo en torno a los 4 hebreos. Lo que el libro trata de enseñar, y lo hace en términos inequívocos, es la relación entre el poder divino y los gobiernos humanos en la conducción de la historia, porque los acontecimientos que hacen la historia no responden únicamente a las planificaciones de los depositarios del poder. La historia no es el resultado de acciones meramente arbitrarias y caprichosas, determinadas exclusivamente por decisiones surgidas de circunstancias más o menos accidentales. Es cierto que a primera vista ese parecería ser el caso. Una interminable sucesión de eventos inconexos, sin rumbo ni propósito, pero detrás de esa aparentemente abigarrada confusión de nombres de individuos, de lugares y de fechas claves, están una inteligencia suprema y una mano todopoderosa que van guiando las cosas de acuerdo a un sublime designio y propósito de amor hacia el hombre y su mundo. Varios años le costó a Dios lograr la cooperación de Nabucodonosor II. Paso a paso, y forzado por las circunstancias, el rey fue admitiendo primero y confesando después la grandeza y el poder de quien verdaderamente tiene en sus manos el control de la historia y los acontecimientos históricos. Todo lo relacionado con el sueño de la estatua y su interpretación lo convenció de que el Dios de los hebreos era realmente sabio. Las dimensiones de su poder le fueron manifestadas en la milagrosa liberación de los 3 jóvenes de aquel sobrecalentado horno de fuego, y mediante una experiencia sumamente penosa que le tocó vivir, el rey reconoció que ese Dios
de quien tan poco conocía, no solo es sabio, sino también poderoso, y que se reserva el derecho de intervenir cuando quiera su sabiduría determina el ejercicio de su poder. Estas lecciones tan vitales no fueron aprendidas por sus sucesores inmediatos, y ni por Nabonido ni por Belsasar, los dos últimos monarcas del imperio babilónico. Mientras Nabucodonosor finalmente decidió seguir el bendecido sendero de la sumisión y de la obediencia, es decir, el de la colaboración con Dios, aquellos prefirieron una desafiante actitud de rebeldía hacia los propósitos divinos y terminaron cosechando las consecuencias de lo que sembraron. En síntesis, apreciados amigos, estos 6 capítulos del libro de Daniel no deben verse como una simple crónica histórica, no. En ellos se nos ofrecen las evidencias de un propósito superior en el devenir de los acontecimientos y la forma o formas mediante las cuales el autor de este propósito se acerca a los hombres que ocupan posiciones de preeminencia para concederles el privilegio de colaborar con él en el logro de ese objetivo. Daniel y sus compañeros fueron solamente instrumentos o representantes que Dios utilizó para acercarse a Nabucodonosor, y por eso se los menciona, aunque no para centrar la atención en ellos. Contemplada la historia desde este ventajoso mirador, la profecía bíblica cobra una dimensión y un realismo muy significativos. De hecho, trasciende inmensamente las adivinaciones que en nuestros días pretenden un carácter similar. Hay una enorme diferencia entre una presunta anticipación de lo que podría ocurrir en el transcurso de un año determinado y la anticipación de eventos a ocurrir en el transcurso de siglos. Hay una enorme diferencia entre el vaticinio de eventos irrelevantes, de una ocurrencia más o menos impersonal y ambigua, totalmente librada al azar, y un "así dice el Señor", en el que se describen anticipadamente imperios, personajes y fechas precisas. Y hay bastante diferencia entre preanunciar acontecimientos con la única finalidad de satisfacer la curiosidad o suscitar admiración hacia el adivino, medium o clarividente, y dar a conocer los planes de Dios con relación a la humanidad y la responsabilidad individual hacia los mismos. Esta última es la clase de profecías que presenta la palabra de Dios, la única realmente digna de ese calificativo. Y es precisamente esta la clase de profecía que estudiaremos al considerar los capítulos 7 al 12 de este maravilloso libro de Daniel. Por otro lado, es también la única capaz de proporcionar certeza en esta angustiosa hora de las sombras descendentes sobre nuestro planeta. Es por esta razón, apreciados amigos, que puedo afirmar con tanta confianza que hay luz más allá de las nubes tormentosas del mañana, porque lo hago con el poderoso respaldo de las profecías bíblicas. Dios no solo conoce el futuro, sino que el futuro está en sus manos. En su desafío a todos los dioses, pretendidos dioses o divinidades, Dios les presenta un planteamiento por demás lógico y justo, que demuestren la calidad de su pretendida divinidad preanunciando el futuro. A través del profeta Isaías se dirige a los tales dioses y a los hombres que los adoran en términos tan sencillos y claros que la necedad de la idolatría queda de manifiesto. Este es el desafío básico, fundamental, tal como se lo registra en Isaías, capítulo 46, y los versos 9 al 11, que dicen así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otro pasaje, esta vez del capítulo 44 del mismo libro, se especifica otra faceta del mismo desafío. Me refiero a Isaías 44, los versos 6 y 7. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y nuevamente en el mismo capítulo de Isaías, Isaías 44, los versos 24 y 25. Yo, Jehová, que lo hago todo,
que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Todavía una declaración más, en la que Dios reitera el mismo desafío, esta vez en Isaías 47, los versículos 13 y 14. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. ¿No es este un reto lógico y ecuánimo, apreciados amigos? Dios les concede la ventaja de utilizar el método de adivinación que más les plazca. Desde el simple análisis de los acontecimientos hasta las afiebradas cavilaciones de la astrología y de la nueva era. La dirección del método la deja librada a la conveniencia de quien pretenda divinidad o conocimiento del futuro derivado de alguna presunta divinidad. El desafío sigue en pie a pesar del paso de los siglos y de tanto avance en todo campo del conocimiento humano, particularmente el que se ha logrado en las últimas décadas a través de las maravillas de la computación y de la informática. Si algo ha probado y comprobado este desafío, es que Dios sigue siendo Dios, el único Dios en posesión del futuro. Por otro lado, el Señor nos da la garantía de que no hará nada en la historia humana sin antes revelar mediante sus profetas sus designios, sus planes y propósitos a sus hijos. Por esta razón, y en forma insistente, los escritores bíblicos de ambos testamentos aconsejan a sus lectores a dejarse guiar y orientar por las profecías. Allí está San Pablo, el gran predicador del siglo I de nuestra era, aconsejando a los cristianos de todos los tiempos. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:19, no menospreciéis las profecías. Aunque a primera vista no parezca así, en el original griego esta orden resulta muy enfática. Debemos prestarles atención, estudiándolas cuidadosamente. Lo que resulta particularmente interesante es que esta orden, registrada en 1 Tesalonicenses 5:20, va precedida de otra igualmente enfática que dice en el verso anterior, no apaguéis el espíritu. Esto sugiere que hay una relación muy estrecha entre lo que escribieron los profetas y la obra e influencia del Espíritu Santo. Es más, la Biblia asevera vez tras vez que los escritores bíblicos escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien desprecie las profecías bíblicas o las interprete en forma antojadiza y acomodaticia, no lo está haciendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Por otro lado, ¿qué podría decirse de cualquier ministro religioso, no importa cómo se llame su denominación o iglesia, que nunca o muy rara vez hace referencia a las profecías en sus mensajes? Recordamos que el apóstol especificó, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Es de extrañarse entonces que cuando se dejan de lado las profecías, tantas predicaciones, tantos sermones, resulten opacos y mortecinos, sin vida ni desafío. Es que el Espíritu Santo no está en ellos, si es que se acepta esta declaración de San Pablo. ¿No es realmente solemne el pensamiento de que el fuego del Espíritu Santo pudiera irse apagando en los ministros religiosos que descuidan dar a sus mensajes una clara contextualización profética? Allí está también el consejo de San Pedro, colocando la revelación profética por encima, muy por encima, de cualquier vivencia o impresión personal. En su segunda carta o epístola, Pedro asegura a sus lectores que el evangelio que predicaban él y sus colegas, los apóstoles, no era de invención o fabricación humana, sino el testimonio de hechos reales, proclamados por testigos presenciales. El apóstol afirma haber participado personalmente de la extraordinaria escena que se verificó sobre el monte de la Transfiguración. Allí pudo ver con sus propios ojos la gloria de Cristo y escuchar con sus propios oídos la voz del Padre proclamando la misión de su Hijo. Pero por encima, muy por encima de estas vivencias personales, destaca el apóstol en su segunda carta, capítulo 1, verso 19,
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El consejo de estos dos destacados apóstoles apunta exactamente a lo mismo. Si queremos contar con la ayuda del Espíritu Santo, si queremos que nuestras vidas estén bajo su vivificante influencia, necesitamos prestar atención no a las impresiones que podamos tener, sino a las profecías que fueron dadas y registradas por inspiración del mismo Espíritu. Y en una época como la nuestra, en la que tanto se habla del Espíritu Santo, en la que tanto se lo menciona, los consejos de estos siervos de Dios cobran una relevancia muy especial. Es que debemos orientar nuestras vidas, no tanto por impresiones presuntamente atribuibles al Espíritu Santo, sino por las certeras declaraciones de la palabra de Dios, inspiradas precisamente por el mismo Espíritu y muy especialmente las de sus anticipaciones proféticas. Esa fue la seguridad que Daniel le dio a Nabucodonosor II en aquella madrugada del año 602 a.C. Los sabios más encumbrados del imperio habían admitido pocos momentos antes que no estaba en ellos el revelar arcanos, ni tampoco podían descifrarlos las potencias espirituales con las que ellos mantenían comunicación. El futuro estaba exclusivamente en las manos de una divinidad superior a la cual ellos no tenían acceso o por lo menos no sabían cómo alcanzar. Así que cuando el casi escéptico rey le preguntó al joven cautivo que tenía delante de sí, ¿podrás tú? Daniel le contestó que ningún ser humano podría hacerlo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ese mismo Dios había condescendido a comunicarle a Nabucodonosor algunos aspectos vitales del futuro. Sí, él, Daniel, podía interpretar los símbolos de esa revelación, pero ello era como resultado o fruto de su comunión personal e íntima con Dios. Apenas establecido el primer imperio universal, ese Dios que está por encima de toda otra divinidad presunta o imaginaria y que ama sin distingos a todos los hombres y a todas las naciones, se acercó a Nabucodonosor para revelarle el verdadero significado de la historia y para hacerle comprender por qué razón el rey había llegado a ocupar un sitial gubernativo tan elevado. Aquel sueño notable no tuvo el propósito de satisfacer la curiosidad del rey, ni tampoco para que se sintiera halagado por una comunicación tan especial, sino para hacerle comprender que en la estimación del Dios de la historia, los reyes y los imperios son nada y menos que nada. Más de un siglo antes, y a través del profeta Isaías, Dios había dicho lo que está registrado en el capítulo 40, los versículos 15 y 17. Las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las naciones como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Qué dama presta atención a alguna gota de agua que pueda caérsele del cubo o del grifo o válvula del agua corriente? ¿Qué tendero o almacenero presta atención al polvillo que pudiera quedar en el plato de la balanza luego de haber pesado alguna verdura? En las palabras registradas por el profeta, el poder o la grandeza de las naciones y de quienes las gobiernan delante de Dios son como nada y menos que nada. La grandeza de las naciones y la dignidad de quienes las dirigen no se miden por sus logros materiales, no importa cuán extraordinarios pudieran serlo, sino por su fidelidad en el cumplimiento de los propósitos divinos. A ese joven rey, que se encontraba en el pináculo de la realización de sus posibilidades y que soñaba con el establecimiento de un reino permanente, más eterno, Dios le reveló que un reino tal habría de establecerse, sí, pero no en los días del monarca y ni en los de sus sucesores, ni en virtud del poder de Babilonia, sino mucho después y por directa intervención del Altísimo. Es más, ese reino eterno no sería Babilonia, sino el reino de Dios, un reino en el cual no habría ni siquiera una hebra de orgullo o poderío humanos,
sino solamente caracteres recreados a la semejanza divina, hijos de Dios. Al joven rey, preocupado por el futuro y lleno de expectativas, de esperanzas y de temores acerca de lo que podría acontecer con su imperio, Dios le dio un anticipo, un preestreno, por así decirlo, de la historia. 4 imperios universales, solamente 4, habrían de sucederse uno al otro sobre el escenario terrestre. Tendrían su hora de grandeza y de gloria, pero terminado su plazo de oportunidad, colmada la paciencia divina ante sus atropellos y violencias, Dios los haría a un lado, y sus ruinas se erguirían por los siglos como otros tantos testigos mudos, pero elocuentes, de que donde no se reconoce a Dios, ni se respetan sus demandas, no hay permanencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, estos 4 imperios tendrían su hora de oportunidad, pero solamente para comprobar su disposición o falta de ella de cooperar con los planes de Dios. No se les permitiría actuar indefinidamente, sembrando destrucción e impregnando la tierra de sangre humana en una afiebrada búsqueda de poder y grandeza. Roma, el imperio de hierro, sería el último en eclipsarse, y en su lugar surgiría un puñado de naciones, animadas siempre con la intención latente de reconstituir su unidad y dominio. Pero aunque se agotaran los recursos de la diplomacia y de alianzas de todo tipo, esa quimera no se realizaría. Es más, mientras estas naciones estuvieran afanosamente ocupadas en sus arreglos y componendas políticas, la maldad de este planeta se iría acercando inexorablemente al límite del amor y de la paciencia divinos. Cruzado ese límite imponderable, Dios intervendría decisivamente en los asuntos humanos. Esa gigantesca estatua del necio esfuerzo humano, porque es necio todo aquello en que no se toma en cuenta a Dios, sería pulverizada, barrida para siempre, a fin de ceder su lugar a ese reino que nunca se corromperá, sino que permanecerá para siempre. Mucho sufrimiento le costó a Nabucodonosor aceptar el hecho de que él, a pesar del enorme poderío que tenía a su disposición, no estaba en control ni del tiempo ni de la eternidad. Sencillamente no tenía el control de la historia en sus manos. Quiso rebelarse una y otra vez contra esa realidad, pero solo para caer derrotado ante su inexorabilidad. Cuando finalmente la aceptó, y esa fue indudablemente la mayor de todas las victorias que lograra en su vida, se vio libre de las ansiedades del futuro. En cuanto a su reino, haría todo lo que estuviera en sus manos para conducirlo de acuerdo a los planes divinos, a los que había aprendido a evaluar como sabios y providentes. Y en cuanto a su vida, una vez que la colocó en las manos de Dios, la sintió segura. Ya no había nada a lo cual temer, ni en el presente ni en el futuro, porque nada podría ocurrirle sin el conocimiento de su gran protector. Sí, era cierto que por muchos años lo había considerado como un enemigo, pero ahora había finalmente comprendido que ese Dios era en realidad el único protector de su reino y su persona. Luego de este ajustado repaso, estamos en condiciones de iniciar el apasionante estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Qué bueno sería, apreciados amigos, que ustedes pudieran leer este capítulo anticipadamente en sus Biblias. Si lo hicieran, estoy seguro de que comprenderían con mucha mayor facilidad su certera y esperanzadora orientación. El tiempo nos indica nuevamente que debemos ir terminando nuestras consideraciones de hoy. Pero no quisiera hacerlo sin antes darles la garantía de que lo más interesante, lo más significativo de nuestro estudio está todavía por delante. A decir verdad, recién lo estamos comenzando. Qué Dios tan maravilloso el que nos da su revelación en la Biblia. ¿Lo conoce usted realmente, apreciado amigo, apreciada amiga? Ese conocimiento de sí mismo, esa familiaridad con Él que Él nos ofrece, es también la garantía de la recepción de la vida eterna. Una vida que solo podrá compararse con su vida, la vida de Dios. Jesús lo resumió todo
en dos frases, registradas en San Juan 17, el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Y ese Dios, quien no solo nos ofrece su amistad, sino que también quiere abrir los portales del futuro y de la eternidad delante de sus hijos. ¿Con qué propósito? Según Romanos 15, 4, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza, fe, qué dimensión hermosa y animadora añaden a la vida en estos tiempos tan turbulentos la esperanza y la fe. Me pregunto si las ejerce usted. ¿Sabe por experiencia propia qué significa vivir por encima de los problemas y de las circunstancias? Si este gozo se hubiera eclipsado en su vida, o si tal vez nunca lo experimentó, ¿por qué no intentar adquirirlo? Dios se lo ofrece generosamente, sin medida. ¡Qué bondadoso que es Dios! A veces hemos dejado pasar años en nuestra vida sin tener ningún interés de relacionarnos con Él. Y ahora que la verdad llega a nuestros corazones, que su Espíritu comienza a trabajar en nuestras vidas y en nuestras mentes, allí nos encontramos con un Dios que nos ofrece grandes, grandes bendiciones. ¿Qué bendiciones? Las que mencionamos recién. Fe, esperanza, certidumbre, seguridad en medio de estos tiempos tan difíciles. ¿Quisieran ustedes unirse conmigo en una oración que elevaremos a este Dios? Nuestro Dios, el creador del universo y de nuestras vidas, el que tiene a su cargo nuestro futuro y que anhela realmente concedernos la salvación. Oremos, queridos amigos. Nuestro Dios, creador y sustentador de todo el universo, ante ti venimos humildemente, reconociendo que no nos pertenece a nosotros el dirigir nuestras vidas, sino que lo más inteligente que podemos hacer es entregarla en tus manos de amor. Sí, tu Hijo amado murió por nosotros, y ahora nos ofrece no solamente fe y esperanza en esta vida, sino lo que es más, la vida eterna, una vida que solo podrá compararse con la tuya. Gracias, querido Padre, por esta hermosa seguridad, esta preciosa certeza que mediante tu revelación, tus profecías, colocas en nuestros corazones. Una vez más, nuestro Padre Celestial, muchas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.